como esta Comisión de la Verdad. Y déjame, si me permite cerrar, regresando al tema del periodismo. Hoy que se habla tanto del alcoholismo de Calderón y de las decisiones que pudo haber tomado en estado inconveniente y sus resbalones, también recuerdo lo que tú nos vienes diciendo desde hace años. La gente tiene que, al César lo que es del César, reconocer que tú publicaste Los cómplices del presidente en tiempos en los que estaba en riesgo tu vida, sigue estando en riesgo, pero los matones, los malandros estaban en el poder. Llámese Genaro García Luna y los que salgan en la lista. Anabel, yo vengo obviamente siguiendo todo lo que escribes, tus libros, y es una pregunta brutal, porque entiendo que te fuiste de México no por gusto, porque sé lo que has sufrido en estos años, lo sé, lo he visto, me lo has contado. Hoy es más peligroso ejercer el periodismo, a pesar de que tenemos el gobierno de la Cuarta Transformación, a pesar de que tenemos a Andrés Manuel López Obrador comprometido con la libertad de prensa y la libertad de expresión, o antes era más difícil. Y no sé si soy injusto incluso con la pregunta, porque sé lo que conllevó estar en nuestro país y publicar lo que has publicado en libros y en la prensa, en los medios nacionales. Mira, Vicente, yo no puedo decir que es peor, pero no puedo decir que es mejor. Lo que puedo decir es que es exactamente igual de terrible, que las condiciones en las que trabajan los periodistas en México son igual de terribles que en el sexenio de Vicente Fox, cuando empezó esta masacre brutal contra los periodistas. Las condiciones no han mejorado y los números no dejan mentir. Estamos hablando de un promedio de un periodista mexicano asesinado por mes. Es el promedio que llevamos desde hace varios años y es el promedio que sigue hasta este año. Es el promedio del año pasado y es el promedio de este año. Y esa es una cifra muy vergonzosa para la libertad de expresión en nuestro país. Aquí el tema no solo depende del gesto o no de un presidente, depende de un verdadero compromiso de las autoridades para investigar estos homicidios. Depende de los funcionarios públicos de otros niveles que se sienten incómodos con nuestras investigaciones y que entonces comienzan a amenazar o de plano a asesinar a los periodistas incómodos. Entonces estamos hablando realmente de un nivel de impunidad en los asesinatos de periodistas terrible, el mismo nivel de impunidad que con Felipe Calderón, el mismo nivel de impunidad de Enrique Peña Nieto. Me parece que yo sería una traidora a mis compañeros periodistas si no dijera esto. Esta es la realidad, Vicente. Independientemente de la 4T o de Andrés Manuel López Obrador o no Andrés Manuel López Obrador, la situación sigue siendo terrible. Los salarios son pésimos, no hay seguros de vida, no hay respaldo a los familiares que quedan desamparados con la muerte del periodista. Y no hay justicia. Las autoridades locales y la propia Fiscalía General de la República, que tiene la facultad de atracción del caso y de hacer sus propias investigaciones, no hay casos resueltos, solo es impunidad. Y me parece que esto habla por sí mismo. Es impunidad porque, por desgracia, muchas veces, en la mayoría de las ocasiones, quienes están amedrentando y asesinando a los periodistas son las propias autoridades. ¿Cómo se van a investigar a sí mismas? Durísimas palabras de Anabel Hernández y como siempre, Anabel, yo agradecido que te des estas oportunidades, estos tiempos para hablar con nosotros sin censura. Nosotros desde este lado creo que te lo he demostrado, al pendiente de lo que publicas y esperemos que tengamos la oportunidad de seguir conversando muy pronto. Con mucho gusto, Vicente. Un saludo y un saludo al auditorio. Gracias. Te mando un abrazo. Gracias, es Anabel Hernández. Desde el otro lado del mundo, hablando con nosotros sin censura. Mi querido Toño, creo que algunas declaraciones de Anabel dejan la víbora chillando y esta última parte de sus declaraciones de esta entrevista, pues son dolorosas para nosotros. Dolorosas porque siguen llegando las amenazas de muerte, dolorosas porque siguen los familiares de algunos colegas esperando justicia
Y yo sí veo una diferente voluntad de este gobierno, de los funcionarios a cargo de la protección de periodistas, pero hay que reconocer, no es suficiente. Y hay que ser claros, hay que ser siempre muy, muy claros, imparciales, y esto es algo que definitivamente define a una periodista como Anabel Hernández, una periodista que, como bien lo mencionaba Vicente desde un principio, en tiempos de los malandros, imagínese usted, cuando esos malandros estaban en el poder, se decidió a luchar por esa pues sociedad más democrática de la que habla, es que a mí eso es lo que más me gusta que diga Anabel Hernández, que el periodismo es un mecanismo de acción ciudadana en todo el mundo con el que se puede hacer rendir cuentas al poder. Anabel Hernández, en tiempos de los más poderosos, en tiempos de los malandros más poderosos, les hizo rendir cuentas al poder. Y ante tantas amenazas, ante intentos de asesinato en contra de ella, tiene que dejar el país. Hoy, ¿quién más puede saber de esto que Anabel Hernández, quien también ha sido amenazada como tú, Vicente, como un servidor, como muchos periodistas? ¿Quién más puede saber de la realidad en México en estos momentos? Sí, en efecto, hay una serie de cambios inherentes en todas las cosas. Sí, en efecto, hoy yo no he visto, pero ni un ápice de censura, definitivamente, ni persecución a periodistas como se daba en sexenios pasados. Vamos, hoy cualquiera puede decir cualquier cosa y no por nada el mismo presidente López Obrador dice que es el presidente más atacado desde Francisco y Madero, pero concuerdo con Anabel Hernández. Creo que los periodistas siguen en jaque, los verdaderos periodistas, los de a pie, los periodistas como ella, como Anabel Hernández, como los Jesús Lemus, como nuestros corresponsales que también enfrentan amenazas, siguen en jaque, siguen enfrentándose a serias problemáticas y siguen enfrentándose a eso que dice Anabel Hernández, a terribles salarios, a terribles condiciones. Esto aquí en Sin Censura se lo decimos una y otra vez porque Vicente y un servidor lo vivimos después de décadas en los medios tradicionales, malos pagos, tratos terribles por parte de los jefes en los medios de comunicación, explotación y sobre todo, lo peor de todo, el hecho de que se le obliga a uno o a otro decir hacer o no hacer, ¿no? Entonces, creo que es bueno que Anabel Hernández nos pueda dar este punto de vista. Mi querido